Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Pero detrás de eso también hay personas que los pueden apoyar. Para crear tu propio cambio. Normalmente piensas que ese tipo de interacciones con los clientes son para quejarse, pero no, o sea, hay llamadas en donde también escuchas que los clientes se ponen a platicar de los títulos que les gustan. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des, una forma de dejar huella. En el momento que yo elegí mi paz por encima de tener la razón y simplemente aceptar las cosas como son. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Jorge Rosas. Bienvenidos a su podcast Energizers. El día de hoy tenemos a una invitada que a mí en lo particular me llena de emoción tenerla aquí. No solamente porque es una gran amiga con la cual he logrado compartir cosas muy importantes que me han ocurrido últimamente, me ha podido guiar en muchísimos aspectos, tanto profesional como personalmente, sino porque además el día de hoy ocupa una posición muy relevante en una de las empresas con las que todos ustedes y yo tenemos contacto todos los días. Me refiero a Netflix. Está con nosotros Claudia Castro. Ella es la directora de servicio al cliente para América Latina de Netflix. Clau, ¿cómo estás? Bienvenida a Energizers. Muy bien, Jorge. Feliz de estar hoy aquí, ¿no? De platicar contigo y como bien dices, pues mucho aprecio hacia ti. Muchas gracias. Sabes que es recíproco. Bueno, Clau, vamos a platicar de 3 temas el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con cómo hace Claudia para energizarse y lograr viajar por todo el mundo y lograr generar una gran experiencia al cliente, a los clientes de Netflix. Luego, ¿qué haces para energizar a otros? Para lograr liderar a un equipo de trabajo, para poder liderar incluso a tus hijos, para poder guiar a los cracks a los que asesoras, para poder energizar a otras personas a que hagan lo correcto y con la energía correcta y por las razones correctas. Y por último, la energía que quieres que se quede en este mundo cuando Claudia ya no esté aquí. Así que si te parece bien, vamos a entrarle al primero de los temas. Excelente. Y bueno, amigos, como les platico, Claudia ha estado presente en una parte de mi vida muy reciente, cuando formaba yo parte, o formó parte todavía, pero en ese momento Claudia formaba parte de, como navigator o como guía de un grupo de empresarios que formó mi querido amigo El Oso Traba, que se llama Cracks, Mastermind, y en ese momento Claudia pues lideraba y coordinaba la sesión con la cual pues todo el mundo se abría y discutía diferentes temas. Y no se me va a olvidar el primer día que llegaste, yo llegué tarde, me acuerdo perfecto. Y entonces las primeras palabras fueron, te voy a pedir que seas puntual la próxima vez. y me di cuenta que eras una persona que además de ser extremadamente profesional y responsable con lo que tú haces, muy responsable, en el paso de los días me di cuenta que eres una persona que eres muy trabajada en ti misma, Clau. O sea, creo que has hecho una carrera brillante en empresas de la talla de AT&T, PayPal, hoy en Netflix. Pero ahí hay un trabajo personal muy importante y lo sé de buena fuente porque me lo has platicado, pero hace algo que se nota. ¿Qué tan importante es para ti el poder estar bien hacia adentro para poder ayudar a otros? Pues sí, como mencionas, he hecho mucho trabajo y es un trabajo de los últimos ni siquiera 10 años, probablemente 8, en donde pues me di cuenta que todo empezaba por mí. Por mucho tiempo pensaba que las cosas de afuera eran las que conspiraban o a favor o en contra. Y en realidad, pues todo empezaba por mí. Y no me gustaba quién era. Entonces, eso fue lo que me impulsó a iniciar, ¿no?, este viaje del autoconocimiento, que es un viaje fascinante, que también requiere mucha valentía. Muchísima. Oye, ¿qué era lo que no te gustaba de ti? ¿Qué era eso que decías, esto lo tengo que erradicar? Hay cosas que simplemente no me parece que me van a sumar. ¿Sabes qué? Sentía como que no estaba disfrutando la vida. Como que tenía demasiadas cosas buenas a mi alrededor, ¿no? Mi familia, mis amigos, mi profesión, y todo el tiempo estaba viendo hacia lo que no tenía o hacia cuál era el siguiente paso.
Entonces no me conectaba con el momento presente, no me conectaba conmigo misma y era como una carrera interminable. Y me cansé mucho de vivir así. Fíjate que es interesante. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que muchas personas que como tú han hecho una carrera corporativa espectacular o emprendedores que hoy como yo estamos buscando siempre más y más y más. Y la pregunta que alguna vez me hizo uno de mis hijos es ¿cuándo es suficiente? ¿Cómo saber cuándo es suficiente? ¿Tendrá que ver con cuando lo dejas de disfrutar o cuando simple y sencillamente ya tienes lo que necesitas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que es algo muy personal y la vida tiene muchos momentos y muchas etapas y yo creo que hay historias como la mía en donde llegó ese momento de quiebre, de insatisfacción, de poca motivación, de no tener un sentido, ¿no? Sino de que venir trabajando como de manera muy automática en qué es lo siguiente y qué es lo siguiente y voy por más. Y algo de lo que también me di cuenta es, o sea, todo esto que he construido ni siquiera lo estoy disfrutando. O sea, suena bastante irónico, ¿no? Porque al final, pues sí, vas persiguiendo crecer, ¿no? En la escalera corporativa y eso se va dando, pero creo que también a un precio muy alto. Sí, hay muchas renuncias en el camino. Totalmente, sí, porque cada elección implica una renuncia. ¿Hay algo en particular de lo que te arrepientas haberlo renunciado o haberlo dejado a un lado durante estos años? Fíjate que es algo sobre lo que he reflexionado, no al punto del arrepentimiento, porque gracias a la suma de mis decisiones y de mi historia, hoy estoy donde estoy. Entonces, a veces pienso que si quitara algo, no sería quien soy. Entonces, no necesariamente arrepentimiento, pero sí muchísimo aprendizaje. ¿Cuándo vino este quiebre, Clau? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué estabas haciendo profesionalmente en ese momento que paraste y dijiste, no me gusta lo que estoy haciendo, no lo estoy disfrutando, o sí me gusta, pero lo estoy haciendo quizá por otras razones que no son las correctas? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento estabas? Fíjate que hubo una circunstancia personal combinada con otra profesional. Yo estuve casada 20 años y de pronto volteé a ver a Alejandro y dije, ¿quién es esta persona? Y habíamos como caminado cada uno de manera independiente y se empezó a abrir una brecha que cuando nos dimos cuenta, pues ya no había manera de cerrarla. Entonces tuvo que ver con eso y también tuvo que ver con un cambio de empresa, ¿no? Yo ya me quería mover a una industria diferente, estuve trabajando en Telecom por muchos años y ya tenía la inquietud de hacer algo distinto y al final seguí en Telecom, pero no era lo que yo quería, ¿no? Entonces otra vez, un poco motivado por ya estoy en esto y voy a seguir, pero como que no me detenía a pensar qué es lo que quiere Claudia. Entonces, como que esa combinación, mis hijos empezaron a crecer y hacerme preguntas. Yo creo que los hijos y la pareja son los grandes maestros en la vida. Seguro. De si disfrutaba mi trabajo y un día no supe qué contestar. Mi hijo mayor me dijo, mamá, ¿te gusta lo que haces? Y esto sucedió también en la pandemia, fíjate, porque mis hijos nunca me habían visto trabajar. Yo me salía de casa temprano y en la noche nos veíamos un ratito. Entonces, pues ya viéndome trabajar, estando todos juntos, conviviendo en el mismo espacio, había días que con toda la frustración y como esa impotencia de no poder resolver ciertos temas de mi responsabilidad, pues me ponía a llorar, ¿no? Y un día mi hijo se acercó y me dijo, mamá, ¿de verdad te gusta lo que haces? Qué fuerte. Sí. Y ¿sabes qué pasa? Que muchas veces uno se imagina que cuando uno llega a una posición como cualquiera de las que has tenido, ya ese momento es en el que uno empieza a disfrutar la vida, ¿no? Como que hay que pagar el precio todo el camino para que cuando llegas a esa posición, ya la dirección, en ese momento parecería que uno va a tener resuelto todo y acaba siendo exactamente al revés, ¿no? Te sientes más solo, te frustras más, te enojas más frecuentemente, tienes toda la presión. Exacto. En el IPADE le llaman al director la persona vértice, porque recibe la presión de arriba y recibe presión de abajo. Y le toca
dosificarla y distribuirla de una manera que sea resistible por el equipo. Claro. ¿Qué hiciste, Clau? O sea, en ese momento, cuando estabas con esa sensación de esto no me está gustando, mi hijo tiene razón, no me gusta lo que hago, pasa el tema de tu exmarido. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar en una crisis? O sea, danos la receta para cuando alguien se sienta un poquito así, los do's and don'ts. O sea, qué sí y qué no hacer. Mira, yo creo que las crisis a lo largo de la vida, ¿no? Que hay muchas, ¿no? En mi historia y en historias de otras personas, son esos grandes momentos para reinventarse. Y yo me he preguntado mucho, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a una crisis para reinventarnos? Yo no sé si es un tema de naturaleza humana o qué componente hay ahí, pero cuando tocas fondo, ¿no? En un punto de tu vida en donde como que todo pierde sentido y no encuentras esa motivación, ¿no? y esa energía con la que pues, gestionas tu día a día, pues te lleva a replantearte, ¿no? ¿En dónde estás? ¿Para qué estás? Y hacia dónde quieres ir. Y las respuestas no necesariamente llegan tan rápido. Entonces, pues yo empecé a curiosear en el tema de autoconocimiento. Fíjate que yo tuve una coach hace, yo creo que como unos 20 años, con la que estuve trabajando un tiempo y me pusieron uno de estos tests, ¿no? Que te miden un montón de cosas, ¿no? Pero particularmente te medía como la estabilidad emocional. Y por primera vez, porque yo pensaba que engañaba las pruebas, ¿no? Y que lo que yo iba a contestar lo que quería que el resultado dijera, ¿no? Y esta vez dije, quiero ser auténtica y quiero ser genuina y voy a contestar lo que me nazca. Entonces me entrega los resultados del test, la coach, y en la conversación me dice, oye, fíjate cómo se ve el indicador de estabilidad emocional. Y era una escala de 0 a 10 y yo estaba no en negativo porque la escala no daba, pero sí pegadita al 0. Wow. Y ese fue como un momento wow. Sí, en donde dije, ¿es en serio? Y nunca antes me lo había cuestionado, fíjate. O sea, yo andaba por la vida pensando que era una persona estable y funcional. Y entonces esa fue como una gran sacudida, pero todavía, digo, entre que la ignorancia es muy atrevida y un poco procesando el mensaje de no estoy bien emocionalmente, le dije a la coach, bueno, pero pues yo me siento bien. Y ella me dijo, yo no te veo bien. Entonces, te sugiero, ¿no? Digamos que terminaba mi etapa de trabajo con ella, pero me dijo, te sugiero que sigas trabajando con alguien, que consideres la terapia también. Yo hasta entonces no había tomado terapia. Y también darle un vistazo al tema de la espiritualidad. Y en esta ignorancia de la que te hablo, yo dije, ¿espiritualidad? Yo lo asocié a religión, cuando no tiene nada que ver. Y ese fue un mensaje que me marcó, y de hecho sigo en contacto con Mirna, mi coach, que es una persona fascinante, y me hizo replantearme justamente cómo estaba emocionalmente. ¿Cómo detectas? Es que aparte uno entra en piloto automático. Claro, es que no ves lo que no es. Y en bloqueo emocional, entonces yo estoy bien. Mucha chamba, simplemente estrés, una bronquita, otra bronquita, al rato muchas, y al rato te empiezas a cuestionar si quizá tú no te estás autoinfligiendo muchas de las cosas que te acaban pasando. ¿Qué hacer cuando uno se da cuenta que ha estado evadiendo ese desgaste emocional que acaba drenando a la gente? Sí, yo lo que decidí hacer en ese momento es, y desde la curiosidad, ¿no? Porque la curiosidad considero que es uno de mis superpoderes. Sí. Empecé a leer un libro de autoconocimiento. Después ese libro me llevó a otro. Encontré el Enneagrama, que es una herramienta que para mí fue un antes y un hoy, conocer a Claudia,
una gran herramienta de ¿Qué autoconocimiento. número estás en el enneagrama? Soy un 1. Eres un 1. Soy un perfecto. ¿Por qué no le platicas a nuestros amigos qué es el enneagrama y qué es un 1? Porque yo lo conozco, pero algunos Claro, escuchar claro. conciertos. Sí, el enneagrama pues es una herramienta milenaria. De hecho, no se tienen datos precisos de desde cuándo empezó a utilizarse. Que al final lo que hace es que clasifica la personalidad y la conducta en lo que se denominan 9 arquetipos. Y en realidad todos los seres humanos tenemos algo de esos 9 arquetipos, pero hay uno sobre el que predomina, ¿no? Y también pues es una figura que conecta los arquetipos de un punto a otro, y hay algo que se conoce como las alas, en donde tu personalidad se puede centrar o descentrar, ¿no? Un 1 del enneagrama es una persona perfeccionista, es una persona sumamente exigente con ella misma y con los demás, es una persona muy rígida, en donde las cosas tienen que ser así y todos están mal y yo estoy bien. Es una persona inflexible, que al final se le acumula una carga tremenda, ¿no? Y me imagino que además, al ser tan perfeccionista, yo creo que yo me siento muy identificado contigo en ese aspecto, pero acabas teniendo muchas decepciones también, ¿no? Porque te gustaría que todo el mundo lo hiciera con el nivel de cuidado, con el nivel de atención, con el nivel de foco, con el nivel de energía, y viene una frustración constante de no encontrarlo, ¿no? Claro, porque al final te vuelves un juez implacable hacia ti mismo y hacia otros. Entonces, es interesante ser un 1, ¿no? Por otro lado, digamos, la parte luminosa de un eneatipo 1 es la disciplina, la responsabilidad, la constancia, el compromiso. El drive. ¿No? Y eso es grandioso, ¿no? Y fue algo y sigue siendo, ¿no? Una de las características que hay de mi forma de ser, de mi conducta, que me ha ayudado a lograr muchas cosas. Y no en vano has tenido roles como cadena de suministro, ventas y servicio de AT&T, soporte global al cliente PayPal, y hoy la de experiencia al cliente o de servicio al cliente para América Latina en Netflix. Pero regresando a, hiciste pruebas, leíste libros y empezaste a trabajar en un tema de self-awareness, de autoconocimiento. Exacto. Para poder identificar qué era lo que estaba pasando en ti. Creaste, me imagino, alguna red de apoyo a través de psicólogo, algún coach. O sea, es bueno echar mano de recursos y personas externas. No te lo puedes quedar tú sola, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso es clave, Jorge, porque no es como que nosotros siempre tenemos claro qué es lo que hay que hacer y cómo dar el siguiente paso. Me parece que es un gran acto de valentía, ¿no? Y de humildad también, asumir que necesitas esa red de apoyo, ¿no? Y yo creo que rodearse, ¿no? De gente profesional y también ser muy cuidadoso, ¿no? En con quién eliges este acompañamiento, porque no, y aparte ya hay coaches hasta, no sé, para depilarte las cejas, ¿sabes? Entonces, yo creo que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? En quién eliges para hacer ese trabajo, y es un trabajo, en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántas horas le invertías a la semana, para darnos una idea? Pues mira, yo creo que hubo una época en donde al menos le invertía de 4 a 5 horas diarias. ¿Diarias? Diarias, sí. Después tomé un programa de desarrollo profesional y liderazgo con Borja Vilaseca, que es una persona que trabaja mucho en todo el tema de autoconocimiento. Él fundó una academia que se llama Cuestiona y que tiene muchos programas de esta naturaleza, ¿no? De autoconocimiento y desarrollo personal. Ese programa duró 1 año y medio, en donde teníamos sesiones de 2 a 3 sesiones por semana, y tocábamos pues las diferentes dimensiones del ser humano y casi que desde cero, ¿no? Cómo aprendes a conocerte a ti mismo. Y la verdad es que es algo que ojalá aprendiéramos. Digo, yo me tardé muchos años, ¿no? Pero ojalá tuviéramos ese tipo de herramientas que
que sea lo que enseñaran en las escuelas, ¿no? De hecho, Borja está trabajando en un proyecto que se llama Terra, que es la escuela consciente. Ya fundaron el primer plantel en Barcelona. Le pueden echar ahí un ojo, terra.com, en donde el plan educativo de los niños desde preescolar es completamente diferente al sistema. Hablaste de una palabra, consciente, ¿no? El trabajar, ser una persona consciente. ¿Qué implica eso? Implica no nada más hacerte consciente del por qué haces lo que haces, sino qué tipo de persona eres, qué fortalezas tienes, qué debilidades tienes, cuál es tu sueño, qué no quieres hacer, con quién no quieres estar, y hacer deliberado lo que antes ocurría en piloto automático, me imagino. Exacto. Empiezas a tomar decisiones y a elegir de forma más consciente, ¿no? Y poniéndote tú como prioridad y siempre al centro de esas decisiones. Porque mucho de lo que pasa en la vida, ¿no? Y volviendo a cómo fue mi historia, yo venía buscando valoración, venía buscando como esa aprobación afuera, Ya. porque primero no me había dado cuenta que no me la sabía dar a mí misma. Y segundo, ¿cómo me la doy? ¿No? O sea, ¿cómo? Y además aceptarse para un uno es un doble reto, ¿no? Que aquí viene la importancia de conocerte mejor, ¿no? Cuando vienes operando desde la perfección, desde la exigencia y desde el control, pero al mismo tiempo sabes que tienes que aceptarte a ti como eres y aceptar a los demás como son. Claro. Entonces, pues es una tarea titánica. Hablaste hace ratito de lo que pasó en tu matrimonio, que hubo un punto en el que se fueron alejando, ¿no? Uh-huh. Hay un concepto que utilizamos mucho en el IPADE, que es la asedia, con C, no con S, no es atacar, es asedia con C, que es ese desgano casi imperceptible Uh-huh. que va inundando al ser humano, que no te impacta en todos los ámbitos, porque te puede dar asedia en una cosa, en un matrimonio, y estar perfecto en el trabajo, o al revés. En tu casa todo bien, pero en el trabajo ya te vale gorro, ya te da igual. Pero lo interesante de todo esto es que la asedia ataca a los bienes arduos, es decir, a algo que tú antes querías mucho, y por alguna razón se empieza a tornar en tu contra. Es como un virus que entra al cuerpo y de repente dices, ya Sí, se va. como autoinmune, ¿no? Sí, y ya me vale, y ya cuando te das cuenta y quieres regresar, como cuando te quedas dormido en una llantita en el mar y volteas y ya la playa está muy lejos para regresar, ¿no? Pero lo interesante y lo valioso de lo que dices, Clau, es darte cuenta, pedir ayuda, hacer un alto, rodearte de un grupo de personas que te quieran y que te ayuden y que valgan la pena, porque no puede ser cualquier persona, y a partir de ahí reconstruir. Un psicólogo me dijo, hay veces que para reconstruir hay que derribar todo. Puedes reconstruir algo a la mitad de un edificio que está mal, con cimientos mal plantados, los puedes seguir construyendo en los pisos subsecuentes, o en tu caso eres de la misma opinión de que vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, vamos a dejar todo esto por la paz, vamos a empezar desde cero, o luchas para corregir lo que de plano sabes que no se puede corregir. Mira, yo creo que, sí puedes construir sobre bases que no son sólidas, pero yo creo que eso no es sostenible en el tiempo. Sí. En mi experiencia hay que reinventarse. Y para reinventarse, sí, o sea, hay que un poco matar, ¿no? Sé que sería fuerte la palabra, Pero sí. no, pero hay que matar a esa Claudia para que renazca otra, porque las dos Claudias no pueden ocupar el mismo espacio. Sí, Alonso del Río tiene una canción que se llama El Abismo, que dice que aunque no puedas comprender, en cada muerte hay un nacer, por eso duele estar tan vivo. Exacto, dice la canción. Sí, es muy sabia esa frase. Entonces, sí, yo creo que va de construirse. Y sabes también que creo, Jorge, que es desaprender, Sí, ¿no? soltar. Es como resetearse, Sí. ¿no? Porque tú no puedes entrar en este camino del autoconocimiento pensando que lo que aprendiste o la manera en la que fuiste adoctrinado, ¿no? Por el sistema, por la familia, por lo que se supone que tenías que hacer en tu vida, es lo que te va a ayudar en ese proceso de reinvención, ¿no? Entonces, sí, no sé si como borrón o cuenta nueva,
pero sí, yo he desaprendido muchísimos para dar espacio a aprender otras cosas. El enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, ¿no? Exacto. Cuando tú crees que ya te la sabes y la verdad no te la sabes. No, yo creo que a veces nos conducimos con mucha soberbia y con mucha arrogancia, cuando en realidad a veces no tenemos ni idea, ¿no? Yo creo que hay que aceptar eso con humildad, con valentía y sí, o sea, con una fuerte motivación de, yo no te diría que de ser una mejor versión, porque yo soy de la opinión que todos somos nuestra mejor versión. O sea, la Claudia mejor versión está dentro de mí. Sí. Yo creo que esto va de conectar con esa Claudia. Sí. Sí, yo creo que todos tenemos adentro, ¿no? Estas dos posibilidades de portarse de una manera o de otra, y es simplemente alimentar la luminosidad en lugar de la oscuridad. Ahora, vamos al siguiente bloque, Clau. ¿Cómo lo haces con alguien más? O sea, ya nos diste una cátedra aquí de cómo hacerlo contigo y herramientas que utilizaste, apoyos de los cuales te hiciste para poder salir en ese momento. Pero hablemos ahora de cómo lo haces con los demás, porque esta parte muy padre que tiene un 1 en el enneagrama del drive, del orden, de la estructura, de que funcione, de que el perfecto salga, el perfeccionismo salga y que todo salga perfecto, claro que te ayuda a tener grandes resultados. Pero me imagino que para el equipo puede llegar a ser muy desgastante tener a alguien tan orientado a un logro y a la perfección. ¿Cómo gestionas eso para que no se vuelva abrumador en tus equipos de trabajo? Fíjate que... O con tus hijos. Sí, claro. Al final esto, pues... Yo como lo veo, Jorge, es que las relaciones que tú tienes con tu equipo de trabajo, con tus hijos, con tus amigos, con el resto de tu familia, son un reflejo de la relación contigo mismo. Uh-huh. Entonces, si tú estás en guerra interna porque no logras conectar con las cosas que te apasionan, que te mueven, no lo que realmente te inspira, tus relaciones van a estar, ¿no?, atropelladas. Y atraes cosas. Además de que lo atraes y es un tema que también pues es energético, ¿no? Y similar, atrae similar. O sea, ¿cómo puedes inspirar desde una figura de liderazgo cuando no tienes una inspiración dentro de ti? Entonces, ese fue otro de mis grandes aprendizajes. Y en la medida que yo empecé a trabajar conmigo misma y a conocerme mejor, eso se reflejó en mis relaciones, se reflejó en mi estilo de liderazgo, ¿sí? Yo venía, como tú lo describías, gestionando equipos desde la exigencia, desde totalmente orientados al logro. A ver, aquí no vamos a venir a hablar de emociones, aquí venimos a chambear, ¿no? Entonces, o sea, imagínate qué fuerte, ¿no?, para tu equipo de trabajo, ¿no? Una persona insensible, totalmente orientada a la meta, a cualquier precio, pues qué flojera de líder, ¿no? Entonces, o sea, cuando yo empecé a cambiar, todo lo demás empezó a acomodarse. Tu estilo de liderazgo cambia al cambiar tu trabajo interior. Por supuesto. Y lo irradia. Por supuesto, es totalmente un reflejo de cómo estás por dentro. Ahora, hay una parte, hablamos con alguien que fue tu jefe, ¿no? No sé si sabías, pero hicimos ahí una tarea de investigación muy divertida. ¿Ah? Y él nos decía, además de haber sido tu jefe directo y ahora un gran amigo, que tú tienes una capacidad de mantener la calma en momentos críticos y un temple brutal. Entonces dice, yo no he visto nunca a nadie con esa capacidad, con esa ecuanimidad en el caos, ¿no? Y yo creo que para ser líder hay que saber administrar el caos. Sí, sí. ¿No? En tu rol actual, ¿no?, me imagino que hay muchas zonas de calor, como así se le llaman usualmente los temas de customer experience. Pero una parte muy importante de un rol como el tuyo es evitar que se convierta en una zona de incendio. ¿Cómo haces para mantener la ecuanimidad cuando se está incendiando la casa? ¿No? Danos unos tips. Ya sabemos que hay que contar hasta 10 y hay que tomar un vasito de agua. Pero ¿qué haces tú para conservar la ecuanimidad y la calma ante la presión? Nos platicaba un caso donde tuviste un proyecto muy importante y sabiendo que tu decisión iba a ser muy impopular,
en un par de países, en México y Estados Unidos, tú mantuviste el pie firme y dijiste, creo que esta es la manera correcta, y lo lograste exponer de una manera ecuánime. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Porque eso sí se me hace un super skill. Fíjate que, a ver, sí pierdo la calma, ¿no? Quizá no se me nota tanto, pero pueden estarse moviendo muchas cosas adentro de mí. Pero lo primero que hago es como una pausa consciente que me permita poner en perspectiva la situación, ¿no? Porque cuando recibimos una noticia de que algo no está funcionando y que la situación está escalando o que no se está tornando más compleja, como que entra, ¿no?, este instinto de supervivencia y un poco reactivo y como salir corriendo como si te estuviera, ¿no?, amenazando un león, y eso no te permite actuar con claridad, ¿no? Y al final, en una posición de liderazgo, la gente te está observando aun y cuando tú no crees que te están observando. Entonces, lo que me permite no conectar con el momento, con la situación, y a lo que me refiero con una pausa consciente es sentarme en silencio y conectar con la respiración, que es al final en donde pues las prácticas de meditación utilizan mucho técnicas de respiración, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hago esta pausa? Que lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es que no estoy ante una amenaza de sobrevivencia, ¿no? O sea, que no me va a comer un animal salvaje, y eso hace que se activen cosas que te permiten actuar con mayor claridad, ¿no? Sin tanto rush de hay un peligro, ¿no? Y ponerte a correr ahí como gallina sin cabeza, ¿no? Entonces toda la gente se da cuenta de que tú estás actuando así, y la lectura que ellos hacen es, o sea, no está cayendo el mundo, ¿no? Y no sabe qué hacer, y entró en pánico, y entonces, ahora quién vendrá a defendernos, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que hago cada vez con mayor frecuencia y de manera muy intencionada, ¿no? Y en ocasiones me he salido de una sala de juntas, me voy a un lugar lo más privado posible y conecto con la respiración. Ahí hay una explicación biológica, científica, a esto que acabas de decir, y tiene mucho que ver con las partes del cerebro, ¿no? Hay una parte que es el córtex prefrontal, que es esta parte del cerebro, en donde cuando tú entras en pánico, cuando apachurran el botón rojo, que el cerebro reacciona y dice, aquí hay una amenaza. Cuando había mamuts que se comían a los humanos, decían, ahí viene el mamut, corre. Dicen que la sangre del cerebro se va a las extremidades para poder pelear o correr. Claro. Entonces tú lo que haces es regresar al momento presente, respirando, activas córtex prefrontal y le dices a tu cerebro, tranquilo, aquí no se está muriendo nadie. Exacto. ¿No? Y vamos a resolver esto de la manera más adecuada posible. Y eso, entre otras cosas, lo que me permite es que el resto de la gente me perciba como que estoy en calma, como que estoy bajo control, y les inspira mucha confianza y credibilidad. Sí. Y entonces la conversación acerca de qué alternativas tenemos, ¿no?, para mitigar la situación o para hacer, ¿no?, control de daños, ¿no?, como a veces también decimos, Sí. Se vuelve mucho más subjetiva. Sí. ¿No? Y yo creo que todo empieza también por el líder. O sea, en el momento que tú transmites, ¿no?, como ese pánico, ese peligro, salgamos todos corriendo, pues todo se descompone. Todo se descompone. ¿Hay algún libro, algún podcast, alguna cosa que recomiendes para iniciar en temas de respiración o de meditación para algunos amigos que todavía jamás hayan intentado este tipo de herramientas? ¿Hay algo que te sirva para empezar? ¿Te acuerdas de cuáles fueron las primeras cosas que usaste? Sí, hay muchas meditaciones guiadas en, no sé si puede decir el nombre, sí, en Spotify. Sí. Hay unas meditaciones que a mí me parecen muy útiles. Se llama Medita con Pilar, y pues hay de todo tipo, ¿no? Desde conectar con tu esencia, desde gratitud, no cómo empezar tu día, ¿no? Que también tiene mucho que ver conectar con la abundancia, con todas las cosas buenas que hay a tu alrededor. Entonces,
Sí, esa es una buena manera de empezar. Y la meditación, fíjate que hay muchos mitos acerca de qué es la meditación, porque hay gente que se imagina a un gurú sentado en flor de loto. Sí, sí. Yo no medito así. O sea, yo a veces medito acostada, tirada en el sillón. Respiras. Lo que hago es respirar. O sea, al final es eso, conectar conmigo misma y darle ese mensaje a mi cuerpo de que todo está bien, de que no estamos en peligro. ¿Cuánto tiempo al día es lo recomendable en tu caso, o sea, para ti? Mira, yo normalmente medito entre 4 y 5 veces por día. Wow. En la mañana me despierto, no hago un ritual de gratitud y medito 5 o 10 minutos. Después a media mañana hago una pausa, que lo mencionaba antes, ¿no? Son estas pausas conscientes, a veces 5, a veces hasta 10 minutos. Después de comer también me ayuda mucho que cuando me da sueño después de la comida y sobre todo cuando voy a tener alguna reunión importante o una conversación difícil, me ayuda mucho. También intento, eso no siempre a mitad de la tarde y en la noche antes de dormir. Y en el coche, obviamente no cierro los ojos, pero también conecto con la respiración. Cuando voy manejando y está toda la neurosis del tráfico, todo, yo me siento como en un espacio seguro, ¿no? Conectando con mi respiración y dándome cuenta que pues, todo lo que está ocurriendo afuera no está bajo mi control, Claro. ¿no? Que si la marcha, que si la lluvia, que eso no está bajo mi control. Lo que yo sí controlo es cómo elijo relacionarme con la circunstancia. El problema no es el problema es tu reacción Exacto. ante el problema. Porque si hay algo que nunca perdemos los seres humanos es la libertad de elegir cómo nos queremos relacionar con nuestras circunstancias. Sí, las circunstancias pueden ser muchísimas, tú decides cómo reaccionas. Exacto. Creo que eso es lo más importante, y reaccionar con ecuanimidad desde un lugar adecuado. ¿Es algo que le has enseñado a tu equipo, por ejemplo, a hacer? Sí, por supuesto. Sí. Les he dado recomendaciones. Digo, algunos lo prueban, otros no lo prueban, pero al final lo que les digo es, yo comparto lo que a mí me ha funcionado. Claro. Y creo que ya es decisión de cada quien, ¿no? Oye, de hecho en Dar la oportunidad. Netflix hay ya algunas series sobre meditación, inclusive, Sí, fíjate o sobre respiración. tenemos mucho contenido que tiene que ver con herramientas. Tenemos algunas, les llamamos docuseries, que te hablan de cosas bien interesantes, ¿no? De cómo, otra vez, cómo nos podemos ayudar los seres humanos para poder estar mejor conectados y en paz. Hoy hay una serie en Netflix que está rompiendo todos los récords de taquilla. Pues no es de taquilla, es de audiencia. Se decía de taquilla cuando estaban en el cine, hoy es audiencia, que es la de Adolescence, ¿no? Es una serie que está rompiendo los paradigmas y está haciendo que la gente se replantee el impacto que puede tener pues todos estos fenómenos que están padeciendo los niños en las escuelas y nuestros hijos en todos lados. Y yo creo que también tiene mucho que ver con el no estar presente para ellos, ¿no? Sí, fíjate que, digo, se las recomiendo a los que no la hayan visto. Y no nada más, bueno, para los padres tiene un mensaje bien importante, ¿no? Pero también para los que no tienen hijos, sí te deja reflexionando sobre esto que decías, ¿no? A veces creemos que estamos presentes, ¿no? Porque estamos conviviendo, digamos, en el mismo espacio, en casa, ¿no? Los padres con los hijos, pero no estamos conectados. Entonces, la presencia es desde una perspectiva más física, pero la conexión tiene que ver con el vínculo. ¿Qué haces para conectar con tus hijos, Clau? ¿Qué haces para, de alguna manera, estar con Alex y con Daniela? Con Daniela. Pues mira, estoy en eso, ¿no? Aprendiendo todos los días. Es bien importante, digo, mis hijos ya... Pensé que ya habíamos pasado por el reto de la adolescencia, pero no, como que todavía seguimos ahí. Alejandro tiene 22, Daniela 20. Yo creo que es interesarte más por su mundo y escuchar. A veces lo único que necesitan es que los escuchemos. Y los padres venimos con esta programación o esta idea de que tenemos que aleccionar y decirles cómo se tienen que hacer las cosas.
es que yo sé qué es lo mejor para ti. Qué absurdo. O sea, a veces que yo no sé ni qué es lo mejor para mí. O sea, ¿con qué autoridad voy a llegar a decirle a mis hijos qué es lo mejor para ellos, ¿no? Pero como que los papás nos ponemos, ¿no? Esta gorra del que se la sabe todas, ¿no? Gurú. Entonces, yo creo que va mucho de escuchar y va de interesarte por su mundo, por las cosas que pasan dentro de lo que ellos viven todos los días, que es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Yo creo que los chavos hoy tienen retos enormes, ¿no? Con la tecnología que juega mucho a favor, pero que también es un peligro, ¿no? Si no haces un buen uso y un uso consciente, no volviendo a la palabra de la importancia de la conciencia, de toda la información y todo esto que hay ahí, que no siempre los chavos están listos para procesar. No, sin duda alguna hay que tener muchísimo cuidado e inclusive hacerles ver la importancia de ser consciente de las decisiones a las páginas en las que te metes. Totalmente. Y lo que puedes llegar a encontrar ahí, sí. ¿no? Oye, me gustaría adentrarme tantito a tu rol en Netflix actualmente, siendo la responsable del servicio al cliente en Latinoamérica de una empresa como Netflix. Platícanos un poquito qué es ese rol para los que no lo entienden, en Netflix o en cualquier otro lado, porque mucha gente habla hoy en día, amigas y amigos, de la importancia de la experiencia de tu cliente y cómo la ligas a la experiencia del colaborador, ¿no? El famoso EX y CX, ¿no? La experiencia del empleado y la experiencia del cliente. En tu rol actual, ¿qué es lo que tú haces para poder generar ese wow a los clientes de Netflix? Danos algunas cositas, ideas. ¿Cómo es ese rol? Sí, mira, es un rol que me encanta, ¿no? Digo, Netflix es una gran empresa, muy diferente a las empresas en donde yo había tenido la oportunidad de colaborar antes, porque trabajamos con una cultura muy disruptiva. ¿Y a qué me refiero con esto? A que partimos de la base que la gente que está en cada una de las posiciones es la que tiene el talento y el poder de decidir qué es lo mejor para el negocio y para nuestros clientes. Entonces, es una cultura de gente que se autogestiona, gente que tiene mucho drive, es decir, mucha iniciativa, gente que no necesita que le estés diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y eso pues nos ayuda no solamente a tener una gran densidad de talento, a diferencia de otras organizaciones. Yo te puedo decir que nunca había visto tanta gente tan talentosa en una empresa. O sea, sí he trabajado con gente muy talentosa, pero no con el nivel de densidad que he visto en Netflix. Entonces, yo creo que todo parte de ahí, porque si la gente disfruta lo que hace, si la gente está en la posición correcta, en el momento indicado, va a dar lo mejor de sí. Y uno de los objetivos que tenemos como equipo de servicio en Netflix es hacer que la experiencia de nuestros clientes sea aún mejor, ¿no? Tenemos el contenido, tenemos la plataforma, ¿no? Lo que muchos de nuestros usuarios conocen, pero detrás de eso también hay personas que los pueden apoyar si no pueden ver algún título, si hay un problema con el dispositivo, si le conectaron ahí otro componente intermedio, si están utilizando una pantalla que ya no soporta la plataforma de Netflix y entonces pues por ahí van a tener que comprarse otra. Entonces todo ese tipo de cosas, nosotros estamos ahí para apoyar a los clientes. Y mucha gente me ha preguntado, fíjate, que quién habla a servicio al cliente en Netflix. Justo lo que... Digo, no sé si tú alguna vez... Ok, y qué bueno, ¿no? Porque esa es la idea. Claro. Que el servicio sea de extraordinaria calidad, que sea un servicio confiable, que sea un servicio estable, ¿no? Y que no tengas por qué tener que contactarnos. Pero hay mucha gente que sí nos contacta, ¿no? Y particularmente en América Latina, fíjate que muchos de nuestros usuarios son gente que no maneja tanto el tema tecnológico y de
y pues necesita que lo vayas guiando, ¿no? De la mano, pues acabo de comprar mi pantalla de no sé cuántas pulgadas y quiero ver Netflix, ¿no? Y hay algunos que lo traen precargado y otras no. Entonces, ¿cómo le hago? Sí. Y entonces, pues son de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Para, como te digo, hacer esta experiencia aún mejor. Hay una parte, Clau, y amigos, además del Customer Experience, el Employee Experience, hay algo que tiene que ver con el User Experience, el famoso UX. Exacto. En el que hay un libro que leí hace poco que no recuerdo el autor, pero se llama Don't Make Me Think, ¿no? Es decir, no me hagas pensar, que lo pueda yo hacer en 3 clics. Effortless, sin fricciones y que esto pueda funcionar. ¿Tu rol también implica hacer recomendaciones desde la parte tecnológica? Sí, por supuesto, porque nosotros lo que tenemos es todos estos insights de las conversaciones con nuestros clientes. Entonces, hacemos mucho trabajo de analítica de datos y de inteligencia para poder regresar con los equipos de contenido, con los equipos de tecnología y hacer mejoras en la interfase con el usuario para que la experiencia sea mejor. ¿Cuál es la queja más rara que han recibido en Netflix? Pues mira, nos pasó cuando tuvimos el evento de la pelea de Tyson. Sí. Que hubo una demanda que superó por mucho, ¿no?, lo que pensábamos que iba a ocurrir en términos de usuarios. Entonces, pues nos llamó gente más que enojada, muy frustrada porque no podía ver la pelea, porque se le pixeleaba, porque se congelaba la imagen, ¿no? Y decía, es que, o sea, no sé qué tenga que hacer, pero no me puedo perder la pelea, ¿no? Y por ahí hubo algunas alternativas que les dimos a algunos para que en lugar de verlo en la pantalla grande lo pudieran ver en el móvil o en un dispositivo personal. Pero no sabes qué interesante era escuchar las conversaciones, porque escuché algunas de ellas en donde, te digo, no era como esa molestia o ese enojo que a veces surge, ¿no? Cuando estás muy frustrado, era más bien es que no me la puedo perder, o sea, sabes, es muy importante para mí, ¿no? Pero hasta en un tono amigable, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Porque normalmente piensas que ese tipo de interacciones con los clientes son para quejarse, para pedir que les devolvamos su dinero, para decir que no quieren volver a saber nada más del servicio, etcétera. Pero no, o sea, hay llamadas en donde también escuchas que los clientes se ponen a platicar de los títulos que les gustan, ¿no? Y que nos preguntan que cuándo va a salir la siguiente temporada y que, ¿no? O sea, como que están realmente disfrutando la experiencia, ¿no? Del contenido y de todo lo que entregamos a través de la plataforma. Qué interesante. La cultura, amigos, que menciona Claudia, está escrita en un libro que se llama Freedom and Responsibility, ¿no? El libro se llama No Rules, Rules. No Rules, Rules. Pero habla de estos dos principios, Freedom and Responsibility. Exactamente. ¿No? Libertad y responsabilidad. Está escrito por Reed Hastings, que es uno de los fundadores de Netflix, y ahí está como muy bien articulado cómo está construida la cultura de Netflix. Ha sido un caso de estudio, sí. Porque como te decía antes, sí, definitivamente es una cultura muy diferente a lo que yo había visto. No, sin duda alguna. Hablan de que además tratan de expresar las políticas y los procesos en muy pocas palabras, ¿no? Y fíjate que lo simple. En realidad no tenemos procesos. Fíjate, qué interesante. No tenemos procesos y nuestro lema es People over Processes. O sea, la gente está por encima de los procesos. O sea, confiamos en el juicio y en las decisiones de la gente y por lo tanto no se necesitan procesos. Wow. Porque partimos de la base que tú vas a tomar la mejor decisión para el negocio. Fantástico. Clau, vamos al tercer bloque. Y este bloque es uno de mis favoritos en el programa, en el podcast, porque tiene que ver con todo esto que tú has vivido, todo esto que has trabajado. Estoy absolutamente convencido que acaba impactándote no nada más a ti, y acaba impactando a tu primer círculo, desde luego a Alex y a Daniela, tus hijos, seguramente a tus colaboradores actualmente en Netflix o a los que has tenido en algún momento, a la gente a la que como a mí has asesorado respecto a qué hacer en temas personales o profesionales, pero yo creo que todo eso se va acumulando y va dejando una huella, ¿no?
y va dejando un trazo, una forma de ver en la vida que mucha gente acabará recordando el día de mañana. Y estoy absolutamente convencido que tú eres un energizer. Aquí solo invitamos energizers. Han querido un par de chupasangres infiltrarse en esto y no los aceptamos. Pero, ¿qué energía te gustaría, Clau, que el día que tú ya no estés, tanto Alejandro y Daniela, quizá tus amigos más cercanos, probablemente tus colaboradores o la gente que has ayudado a crecer, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Qué eras qué? ¿O qué huella quedó cuando todo se fue? ¿Qué se quedó? Esa es la gran pregunta que te tengo para cerrar la entrevista del día de hoy. ¿Qué te gustaría que se quedara de ti? Fíjate que es una pregunta que me han hecho, ¿no?, a lo largo de mi carrera y ha tenido diferentes respuestas. Y la respuesta que hoy te daría es, en algún momento yo pensaba en algo demasiado elaborado, ¿no? De trascender y como tener un impacto en la gente. Sí, pero estaba como bastante elaborado. Hoy mi respuesta es muy sencilla. De lo que me gustaría que la gente hable cuando ya no esté aquí es de una Claudia que estaba conectada con ella misma y en paz. Y yo hoy estoy convencida que la manera en la que puedo sumar, ¿no?, para dejar un mundo, ¿no?, en este granito que yo puedo poner diferente es estar en paz conmigo misma. Porque como te decía antes, esa relación que hay conmigo es lo que se refleja hacia afuera y eso es lo que yo quiero transmitir, ¿no? La importancia de poder estar en paz aún en aquellos momentos en donde no estoy en paz. Fíjate qué irónico suena. Y qué difícil. Y qué difícil. Y esto conecta mucho con la aceptación de la que te hablaba antes, ¿no? En el momento que yo elegí mi paz por encima de tener la razón o de querer que los otros fueran como a mí me gustaría o de querer controlar y simplemente aceptar las cosas como son, aceptarme a mí como soy, aceptar a otros, verme con compasión, ver a otros con compasión. Te puedo decir que hoy lo que me centra, porque también me descentro como cualquiera, Claro. es conectar con esa paz, ¿no? La decisión que yo tomo ante una circunstancia, llamémosle adversa, ¿no?, que en realidad es una circunstancia neutra y que cada uno le damos una interpretación diferente, es yo elijo cómo relacionarme con esa circunstancia. Entonces, si tomo esta decisión, me acerca o me aleja de mi paz. Y entonces ahí está muy claro por dónde me tengo que ir. Es la brújula. Es la brújula. Puede haber paz sin aceptación. Puedes tú estar en paz contigo mismo sin aceptar que no todo lo puedes controlar, sin aceptar que hay cosas que no te van a gustar de ti, que son parte de ti, que ya estás. Sí, yo creo que puedes estar en paz. No sé si no aceptando, porque me parece que hay algo ahí que no te va a permitir conectar con esa paz, Sí. ¿no? O sea, si Siempre. tú al final no aceptas, o sea, sigue habiendo este conflicto entre la realidad, o sea, lo que está ocurriendo y lo que tú quisieras que ocurriera. Exacto. Ese gap es lo que se quita. Eso no te va a conectar con la paz, Exacto. porque otra vez tú estás queriendo controlar eso que está sucediendo. Entonces eso te aleja de tu paz en automático. En el momento que tú sueltas el control y te rindes a que las cosas son como tienen que ser, ¿no? Y que hay algo que nos rige, ¿no?, que no le quiero poner un nombre y que sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, entonces conectas con tu paz y confías. Confías en que dentro de esa situación hay una gran lección, ¿no? Por muy difícil, por muy adversa, ¿no?, y por muy dura que pueda ser, conectas con tu paz y te mueves desde ahí. Y eso es lo que a mí me gustaría que digan de Claudia, ¿no? Si tuvieras la oportunidad en ese momento, cuando ya no estuvieras aquí, de decirle algo
a Alejandro y a Daniela. Y que probablemente lo oigan a través de este canal y de este vehículo que va a ser este podcast. ¿Qué te gustaría que escucharan de ti cuando tú ya estás, ahora sí, si tú crees en algo más grande que tú y que yo allá arriba, en absoluta paz, ¿no? ¿Qué te gustaría que ellos escucharan de su mami en ese momento? Y se los puedes decir, y puso viéndolos a la cámara. Claro, pues no muy diferente a lo que les digo todo el tiempo, que mi amor hacia ellos como madre es incondicional. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de las decisiones y las elecciones que ellos hagan en su vida, mi amor como mamá siempre va a estar ahí por encima de todo. Maravilloso, mi querida Clau. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te puede consultar, seguir la gente? Si tienes redes sociales activas o si no, ¿cómo pueden ponerse en contacto a alguien que quiera ahondar con algún tema de los que tocamos? Adelante también por si quieres. Por supuesto. Sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Claudia Castro Martínez y ahí me mandan un mensaje y con muchísimo gusto conectamos. Fantástico, Clau. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias por esta plática tan padre y por la oportunidad de volver a conversar con una persona a la que admiro y quiero mucho. Muchísimas gracias, Clau. Eres una super energizer, de verdad. Mil gracias. Gracias. Por estar acá. Pues amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció la conversación que tuvimos el día de hoy con Claudia Castro? Así que esto fue todo en este capítulo, en este episodio de su podcast Energizers, patrocinado por Grupo Fórmula. Hasta la próxima. Este es tu llamado a la acción, una invitación para no esperar. Pero detrás de eso también hay personas que los pueden apoyar. Para crear tu propio cambio. Normalmente piensas que ese tipo de interacciones con los clientes son para quejarse, pero no, o sea, hay llamadas en donde también escuchas que los clientes se ponen a platicar de los títulos que les gustan. Para ver en cada desafío una oportunidad y en cada paso que des una forma de dejar huella. En el momento que yo elegí mi paz por encima de tener la razón y simplemente aceptar las cosas como son. Energízate hoy y transforma tu futuro. Aquí, en Energizers, el podcast.